Muy bien, estamos de vuelta acá en la mesa que se puso interesante, che, de repente. Pero tenemos que hablar de muchas cosas, como dije al arrancar el programa, y sobre todo de lo que fue el tema de la semana y que acaparó todas las portadas, todos los títulos y todos los noticieros porque ameritaba, porque es algo no menor y es algo que preocupa no solamente al gobierno, a la política en general, sino que a todos los ciudadanos. Estoy hablando de lo que ocurría en Naranjito, en donde dos policías fueron ejecutados, esa es la palabra, y ya lo había dicho el doctor Pablo Lemir, fueron asegurados luego de haber sido tiroteados y también pierde la vida un civil y un policía termina salvándose, haciéndose el fallecido. Imagínense, esto ocurrió en un puesto policial en el departamento de Canindeyú y el grupo sindicado por cierto sector es el EPP, pero hasta ahora no pudimos determinar porque hay otras fuentes que también adjudican a otro tipo de grupos y que tienen que ver con el narcotráfico. Pero para saber un poco más cómo funciona o cómo debería funcionar la cosa, vamos a hablar con gente entendida. Ya se sumaron acá a la mesa José Amarilla, experto en seguridad y analista de inteligencia. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. A la pucha, qué buena voz, ¿eh? César, vamos a hacerle grabar unas viñetas, por favor. ¿Qué le bajó un trago? Pues le bajó yo un trago. Sí. No, yo fui periodista 20 años. Mira, un poco, Sí, sí, sí. ¿no? Qué buena 11 años voz. fui corresponsal de la agencia de Yo quiero noticias. entrar bajo la mesa ahora. Bueno, y por el otro lado está Edgar Servín, ex militar, coronel retirado y un currículum que me peló de acá hasta la vereda. más o Abogado menos. también digo. Abogado, Sí. exactamente. Bienvenido, señor Edgar Servín. Buenas noches, gracias chicos por la invitación. Bueno, Es un placer estar acá, es la primera vez, por eso acepté la invitación. Siempre tenía una suerte de intención de asistir a un debate, a una mesa un poco más distendida, como estamos en un bar. Exacto. Antes que el rigor académico y científico al cual nos somete la prensa en diferentes plataformas en donde nos convocan y nos invitan, ¿verdad? Muy bien. Esto es menos acartonado. Claro, Así mismo acá podés portarte como querés. Decime, hace rato me explicaste algo que tenía que ver con la ley de la cual deriva a través de la Fuerza de Tarea Conjunta. Tuviste mucha participación. Su origen, bueno. Su origen, para que la gente sepa nomás. Ya, conté varias veces, pero esta es la primera vez que voy a contar acá. Cuando caen los primos o los hermanos Zárate Cardoso en Cidepar 3000, septiembre. Gabriel Zárate Cardoso y Nimio Cardoso Cáceres. Así mismo es, en septiembre del año 2011. Nosotros estábamos como asesor en el Ministerio del Interior cumpliendo diferentes tipos de funciones, pero dentro de una misma estructura. Y yo empiezo a colectar información que a mí me parecía muy novedosa, como diagnosticar una enfermedad o encontrar, digamos, determinado tipo de variables que sorprenden. Y me permití, digamos, empezar un breve análisis y expuse en una mesa de trabajo la necesidad de poder implementar una intervención militar mucho más permanente de la que se estaba ejecutando en ese momento con el estado de excepción. Y específica. Claro. En ese momento el ministro de entonces no veía, digamos, esa necesidad. Termina la reunión y voy a contar lo que dije varias veces. Y Carmelo Caballero, viceministro de Seguridad Interna, me tira así del saco y me dice, vení por acá, me dice. ¿Y cómo es esto? Yo le explico rápidamente. Entonces, empecé a producir un proceso de investigación que duró 2 años. 2 años, del 2011 aproximadamente al 2013, ¿verdad? En donde se colectaban determinado tipo de diagnósticos de la zona. ¿Y con qué herramientas, con qué plata? Le dije yo hablando mal y pronto, porque ya veníamos ya afilados de varias escuelas del sector privado donde esto teníamos que introducir como política pública y no había presupuesto. Voy a contar una infidencia. ¿Ustedes saben cuánto costó el preestudio de seguridad que permitió después la creación de la ley, que ustedes le denominan la ley de la FTC, la ley del CODI? ¿Saben cuánto? ¿Cuánto? 2.500.000 guaraníes. ¿Qué? 2.500.000 guaraníes, así mismo es. Nada. Nosotros éramos funcionarios presupuestados del Estado, pero como teníamos que comprar materiales, insumos, comprar, digamos,
espacio, internet, etcétera, etcétera. Ese fue el costo para el Estado paraguayo. Por eso que yo siempre aliento la investigación en los institutos militares de enseñanza y en los institutos de la Policía Nacional, porque esa fuente puede ser una fuente muy importante de producción de ciencia y de conocimiento que después la ciencia militar o la ciencia policial pueda aprovechar. Pueda trabajar con ello. 2 años y medio después terminó la cuestión. Hay que reconocer que el momento donde surge el inicio del estudio de seguridad que permitió la creación del CODI era un momento político muy álgido porque se sucedían los embates y la muerte de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional. Entonces le dije yo al ministro de la época lo siguiente: vos tenés que poner un actor extraño y exógeno en el escenario, un nuevo actor, y que ese actor reciba todos los embates y toda la presión para que desde la creación política nosotros podamos tratar de entender qué es lo que está pasando acá. Y así fue efectivamente, ¿verdad? 2 años y medio después termina el proceso, presidente Cartes electo, ministro de Defensa General Bernardino Soto, el ministro de Defensa designado, se le entrega al BACAT y él es el que produce la ley o la norma. Y desde la técnica jurídica, una norma muy bien producida y muy bien elaborada. Ok. Ahí se inicia esta historia y agarran otros actores que felizmente llevaron la situación a este estadio que de alguna u otra forma contiene casi absolutamente a la progresión de la banda. Y cierro con esto. Si nosotros no hubiéramos hecho eso en ese momento, nosotros teníamos bombas explotando en Asunción ya. Sí. Y ya teníamos acá, el profesor Amarilla intervino en 2 o 3, digamos, procesos de investigación y análisis, pues nosotros teníamos artefactos explosivos que están explosionando ya acá, ¿verdad? Si nosotros no hacíamos eso en ese momento, posiblemente la situación iba a ser mucho más grave y mucho más compleja Edgar, de lo que es ahora. vos me estás diciendo entonces que el trabajo fue efectivo para contener la expansión de la banda, que tenía planes Por supuesto. de tener células, de hecho, en cada uno de los departamentos. Yo tengo un planteamiento. Sí, y Con te cierro con esto antes que cerrame. antes que me olvide, Yo ¿verdad? te tiro algo puntual. Dijo el contraalmirante Oscar Chamorro, que fue comandante del código de la FTC también, algo muy importante días atrás en una reunión privada. Este es un trabajo de varias generaciones, de varias personas y de varios especialistas, ¿verdad? Es un trabajo del tipo acordeón que fue acompasado, fue acompañando, fue pasando transversalmente en diferentes tipos de gobiernos, ¿verdad? ¿Cuál era el temor que yo tenía en ese momento cuando elaboré la norma? Nosotros, militares de la época de la Guerra Fría, veníamos formados, digamos, bajo la doctrina de la seguridad nacional, donde el jefe de plaza era el comandante militar y él podía hacer acciones del tipo militar sin intervención de la justicia. Felizmente eso no ocurrió y no va a ocurrir. ¿Qué es lo que me da esperanza a mí de que esto podría tener, digamos, un proceso gradual y exitoso? La misión de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz por Naciones Unidas. Ese fue un proceso sociológico silencioso, porque después del golpe del 89, las Fuerzas Armadas, política militar, empezaron a mirar, digamos, a las Naciones Unidas y tuvimos a líderes que operaron en Eurasia, África, Medio Oriente y Europa. Entonces, toda esa gente venida a trabajar acá iba a producir el mismo resultado, ya que había conflictos allá y conflictos acá. Bueno, a lo que quería ir es a lo de Naranjito y le pregunto también al señor Amarilla, ¿cómo es posible que ya habiendo antecedentes de este tipo de ataques de grupos hacia la comisaría 10ª, por ejemplo, de la misma zona, exactamente a 21 kilómetros de ese puesto que fue atacado esta semana, y a sabiendas de que es un territorio con influencia del crimen organizado, el Estado pueda dejar tan desamparado a 3, 4 policías en un puesto, básicamente entregándolos como víctima, porque sabían que el grupo o los grupos se mueven por ahí. Tuvieron antecedentes no de un ataque previo, 2 ataques previos, ahí a menos de 50 kilómetros a la redonda. ¿Por qué seguíamos con un gallinero que terminó siendo una trampa mortal y el Estado básicamente rifando la vida de sus soldados? ¿Cómo es posible eso? Mira, te cuento que no son 2 ataques, fueron por lo menos 4 ataques que yo recuerdo. Lo más en la reciente, zona. ¿verdad? Ahí Claro. alrededor nomás digo. La Diferentes zona- dependencias. El caso que estás mencionando es el de Huiraro Baná. Huiraro Baná.
Robanaí le dicen. Exacto. Y el otro, o sea, el otro cercano es, relativamente cercano, es el de Capitán Jiménez. Con los mismos fusiles. Sí, en todos los casos hubo robo de fusiles. Y el 1 de enero del 2009, según recuerdo, el primer ataque fue un ataque contra un puesto militar. Fue en Tacuatí, un poco más retirado, pero más o menos en línea recta, Claro. en la misma zona de influencia. ¿Cómo es posible? El Estado paraguayo tiene una deficiencia de interpretación histórica en cuanto a la conflictividad de toda la zona. En parte por una cuestión de bajo presupuesto, digamos, de escasa disponibilidad de presupuesto, después por una cuestión de recursos humanos. Nadie se quería ir por esa zona por esas zonas porque estaban muy abandonadas, o sea, muy alejadas geográficamente. Antes de las rutas de comunicación que tenemos hoy, que están mucho más facilitadas, ¿verdad? Y por el otro lado, por una cuestión de conveniencia y de corrupción también, ¿verdad? Porque en ciertos puntos, no estoy diciendo que este punto atacado haya sido una cuestión de recaudación, pero sí en ciertos puntos hay lugares donde los puestos son para recaudar, ¿verdad? Hay una relación simbiótica, una relación de convivencia con los grupos criminales, sobre todo traficantes, ¿verdad? Que alijan y hacen transitar drogas ilícitas por nuestro territorio, en parte de nuestra producción y en parte de lo que llega, por ejemplo, a través de las pistas clandestinas, ¿verdad? Que hay centenares de pistas clandestinas en la zona. Entonces, hablando en términos realistas, por esos motivos, esos puestos quedaron casi como una presencia simbólica del Estado paraguayo en la zona, ¿verdad? Consta que la comisaría atacada no es de las más pequeñas. Hay 12 policías, de los cuales 4 estaban de turno en ese momento, ¿verdad? Si vos me decís que vamos a combatir el crimen organizado y encontrás 3, 4 policías locos en un granero, yo A lo ver, único que te puedo decir es que entregaste yo la vida de los pensé, policías perdón, al pero pedo. yo pensé que había una diferencia allí entre estos destacamentos, ¿verdad? Porque decían que era un puesto de control, no una comisaría ese lugar. Es una comisaría esa. Es una comisaría. Sí, sí. Comisaría. Porque vi incluso el cartel que decía Puesto puesto de policial. control número 5, creo que era, o 4. Y la subcomisaría número 10, la que se atacó en otro punto de Uraroaná, fue el 3 de mayo. Sí, era una subcomisaría, pero acá hablaban de un puesto de control. Pero nada que más. sea lo que sea, pero si vos Claro. sabés que por ahí pasa el crimen organizado, ¿cómo vos le regalás de esa manera Claro, a tus soldados? pero lo que vos estás diciendo ahora, Arturo, no es nuevo. O sea, ¿hace cuánto que Macho está pasando toda su carga por esa zona? ¿Hace cuánto? Por eso, después de la rivalidad que se vio con esta señora Macho es uno de los Silvia- más buscados, para que la gente sepa nomás. Sí, ¿no? sí, claro. De la zona. Esta señora Portillo, que ya está presa, y Santiago Acosta, alias Macho, cuando se dio esa disputa entre estos dos grupos, fue que el presidente Santiago Peña dispuso que la FTC se instale en Canindeyú, porque no le teníamos a la Fuerza de Tarea Conjunta allí. Ahí nomás va a enriquecer el debate del profesor Amarilla y de William. Me preguntaron la vez pasada cuál es la tarea que se viene ahora. Y yo no me quiero ni imaginar el título de la tarea, ya está, combate al crimen organizado. Si a nosotros nos tomó 2 años investigar el fenómeno del EPP, en donde concluimos que la intervención militar era necesaria, el combate al crimen organizado, como dice acá el señor, requiere de una interagencialidad de mucho nivel. Es un título demasiado pesado para lo que se Para va a hacer. poder elaborar, digamos, la base teórica, el argumento teórico que va a producir una norma, o que puede producir varias normas que quizás ya estén existentes, ¿verdad? Ni me quiero imaginar, ni me quiero meter. Esa es una tarea para las nuevas generaciones, para la gente que va a venir después a gerenciar ese proceso. ¿Cuál es el grave problema que nosotros tenemos geopolíticamente hablando como Estado? Vuelvo a repetir lo que dije en otras entrevistas, en otros espacios, en otras plataformas y en otros sitios. Tomás Palau, el fallecido sociólogo, hizo un trabajo de investigación de mucho nivel con respecto a los clusters o a los pilares que sostienen a la economía paraguaya. El capital extranjero, yo voy a utilizar un término elegante, o términos elegantes. Palau utilizaba términos un poco más agresivos, ¿verdad? El capital extranjero, el capital paraguayo, propio de nacionales, de compatriotas, los agronegocios y el crimen organizado. Ellos 4 se sientan en una mesa. Un pilar de la economía. Lo que mueve la economía. Sí. Se sientan en una mesa ellos año a año, preside el presidente de la República y este que está con el crimen organizado puede captar mayor cantidad de votos. Es como una junta.
Es como una junta, digamos, importante de un conglomerado que maneja mucho dinero, ¿verdad? Entonces, este que está con el crimen organizado, que representa el crimen organizado, puede negociar con el agronegocio o con este otro y tiene 3 votos contra 2. Señor Edgar, digo bien, puede estar sentado en la misma mesa entonces uno de esos En pilares. el mundo es así. Sí. En el- Pero es una realidad, porque En pregunto nuestro de esta Congreso forma, hay gente... hasta casi ingenua. En nuestro Congreso hay gente que está ligada No, con el hasta crimen casi organizado, ingenua es mi sí. pregunta, porque hay gente que sigue sin creer, a pesar de todo de lo que pasa, que trabajan en conjunto, o hay una especie de consorcio, de unión de quienes tienen ese poder. A vos te va a dar miedo las empresas paraguayas que están ligadas a esta gente. Y empresas extranjeras de marca mundial. Me dice un amigo economista, un familiar economista fallecido ya infelizmente, me decía hace poco, en la economía, Edgar, no existe eso de la eticidad. Acá primero meter la plata y después si es que te equivocaste y fallaste, ahí te ves vos con la justicia. Pero acá primero tenés que... Mientras des plata, funciona para el Ok, negocio. no, me explico. Claro. Si te caes, después te caes, ¿verdad? Y con esas variables, entre esas realidades, después tienen que competir o tienen que lidiar las fuerzas de seguridad. Entonces, la justicia y la seguridad se convierte, digamos, en selectiva. Este sí o este no. Así funciona la cuestión. Don Edgar, ya para usted de Petimba, es que la gente pregunta mucho en las calles y yo lo siento eso y te transmito. Él es el vocero del pueblo en esta Se mesa. la Muy bien, gente man. ñea guarúa cuando se la Muy iguape bien, calle, muy de bien, cuando oficina, de cosas así, de calle, de digo. De cuál viene, Ah, eh. Bueno, mercado. que- No hace pochingo, es mi Bueno. forma de hablar. Muchos dicen que esto también es política, porque no puede ser 20, 25 ñatos ahí en un desierto, ya hecho ahí Pecahuire, Concepciones, que tenemos la fuerza militar y no puedan. Yo hice mi investigación, pues no me atrevo a decir ahora, pero yo le pregunto a usted que es militar, ¿por qué a esos 20, 25 ñatos, personas que están manejando prácticamente el país? Oye, pues ya posee, güey. Ellos viven siempre escondidos, si quieren aparecer, aparecen, a cara descubierta, pero nadie dice nada. ¿Y por qué no se le puede a ellos agarrar, investigar? Exterminar el grupo. Exterminar, porque es tan pequeño en comparación, por ejemplo, a Brasil, a Amazonas, o no sé, comparando, sin desmeritar lo que es nuestra tierra, ni chingo y Andrea Neta. Y no puede ser porque tengamos ese, ¿cómo se dice?, fuerza militar tan grande, que es tan respetado. Diga, tú me puedes ya 20, 25 ñatos, y presos a OPA, bebé. Me permite Entonces, que- entonces la gente dice que es del gobierno, es una política, es cuando pasa algo en ¿Desconfía la política, gente, Héctor? sí, no es que desconfía, una certeza, pero nadie puede comprobar porque el Estado es lo que Ahí él te va a maneja. responder después, yo voy a un Porque chiquitito. realmente por yo ahora. sea conocido militar y que sea india de cuera. ¿Y qué te pues, dicen, usted anda entonces? ahí, y les ya se güey. Pues Ah. yo creo que ya está ahí para que ustedes puedan aprender, pues ya Ramón, alguien recibe una llamada, oye, volé a cuando ya recibí la... Me gusta que es un nombre de códigos. Muy bien, Héctor. Va, epa. Dos José Will, Kavishu Irupa. Kavishu Irupa. Realmente estamos nerviosos porque siempre descentra. Hoy tiene problemas de capital o aparece más igual. Y ahí se olvida de lo que pasa acá. De una Distracción manifestación. le dice la Distracción, gente. Exactamente. Ahí te va a Y- responder amarilla y primero. Es muy ilógico, no puede ser de Fuerza Armada. ¿No de la crees vos, nación. Héctor, tampoco? Yo no creo, yo creo Ok. que Ñeco Tahuín se hace nomás desentendido. Mira, Discúlpeme fíjate, que Pablo, diga eso. te voy a comentar un par de cositas que no están exactamente en nuestro país. En toda la franja de ambos lados de la frontera, lado brasilero, lado paraguayo, desde el norte de Corumbá hasta Rosario en Argentina, encontrás, acá tengo, lastimosamente no daré cuenta tiempo ya compartí un mapa, pero te voy a mostrar. Le voy a mostrar a Héctor para que vea. Ahí Héctor, que es la Todo voz del esto, pueblo. todos los tipos de delitos a ambos lados de la frontera a lo largo de 700 kilómetros y pico. Brasil tiene la segunda fuerza armada más importante del país, del continente. Después de Estados Unidos está Brasil. Tiene la quinta división del ejército brasileño, que es la más potente de todos sus ejércitos, está en la De zona de la Imbarete triple Vea. frontera, sí señor. Imbarete Vea. Son los que ahora están haciendo el operativo Ágata y o Yocopá, la gente dice, bueno. Tienen 9 capitanías navales en el Alto Paraná. Tienen la Policía Federal, la Policía Rodoviaria Federal, la Policía Ferroviaria Federal, la Policía Militar y la Policía Civil de Santa Catarina, de Paraná y de Mato Grosso do Sul, la Policía, ¿cómo se llama? El ABIM, la Agencia de Inteligencia, el Sistema de Vigilancia de Amazonas, que tiene aviones no tripulados
con visores térmicos que funcionan 24/7. Y aún así, la marihuana paraguaya producida, ponerle en San Pedro, circula 100 kilómetros por nuestra frontera, después parece que se evapora y aparece alguien en... permite ahí, por eso se entra y Y se sale. bueno, cuando- ese fue el tema, eso es lo que te estoy explicando. Y ellos con todo, ellos tienen 200, nosotros tenemos 39.000 policías y 12.000 militares aproximadamente, ¿verdad? Disculpa, Y ellos tienen 250.000 ejecutores de la ley en la misma zona fronteriza. Y a ambos lados hay grupos que vienen, toman una ciudad, asaltan 3 bancos a la vez, hacen volar camiones transportadores de caudales, asesinan. Y las organizaciones criminales, como PCC, Comando Vermelho, Guadalajara, Heredia, todas son de origen brasileño. Su mercado es Brasil, viven en Brasil, lavan en Brasil y también en Paraguay. no entiendo que llama carne a En- gente ya rapata Que para pico, si no, brasileño. nuestro policía está ahí haciendo Pero video como es cierto eso, discúlpame la ignorancia si me equivoco, pero acá estamos tocando un tema, un punto muy importante y que preocupa realmente a la sociedad, porque a cualquiera le puede tocar por Sí. algún motivo, ¿verdad? Estás O en si el no- lugar o si no- equivocado o si y no te- va a la perdida, Jotan Derejeja, en meu vecina de mañana, curiosidad ya. Es cierto que hubo un país donde ofrecieron su ayuda militar para agarrarle a esto y el Estado paraguayo se negó, ¿no? Oriente Pero los ni Cargata. militares de otro país no pueden venir, Héctor. No, pero pregunto nada más. Claro, pueden Voy a asesorar. responder así ¿Qué quisieron, sucintamente. qué quisieron aportar? No te digo que autor ya apoya por seis, pero aportar. Bueno, voy a responderte brevemente en relación a la dinámica de los conflictos. ¿Cuántos años tiene el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí? 78. Oficialmente hablando. Nunca se ponen de acuerdo. Pero viene de miles de años. Es dinámico, muta, se transforma, fluye como el agua, no se queda estancado. Esto es lo mismo, va a ser lo mismo. Pasa nomás que nosotros estamos o estuvimos muy acostumbrados a tener una transición pacífica, entre comillas, desde el punto de vista del conflicto o de los conflictos internos. E infelizmente esto vino a aparecer, digamos, ahora, y es una realidad. A mí me cuentan colegas militares egresados del Brasil que ellos tienen muchísimos problemas de seguridad dentro de su territorio, muchos problemas, y que de alguna u otra forma hay un efecto espejo o reflejo cuando nosotros importamos de alguna u otra forma y ellos exportan sus males acá dentro de nuestro territorio. Cuando usted dice muta, sí, perdón, señor Edgar, adelante. cualquiera de los dos la consulta. Cuando dice muta, va creciendo. Ahora, por ejemplo, con el conflicto, en realidad con la tragedia que ocurrió en Naranjito, salió a la luz que no solo era el EPP solo, o sea, estaba en compañía o trabajando con otro grupo criminal. Eso también yo Eso- quería eso- saber. eso ¿De es- qué grupo se trató eso este es- atentado? Eso es delicadísimo, porque estamos hablando de que se van uniendo y potenciando, Reforzando. y que cada vez hay gente más joven, porque por lo menos las fotografías que pudieron salir a la luz Sí, es que yo creo de que quienes se son parte. trataron de acomodar el discurso nomás. Ombo Babá, William Puedo estar, Leña, sí, puedo estar equivocado, pero me da la impresión que buscaron nada más acomodar el discurso, porque por un lado la policía o el ministro del Interior salió así, es el EPP, por el otro lado los militares dijeron, espera un ratito. Hay que ¿verdad? ser mesurado. Espera un ratito, ¿verdad? Y después sale, después de la reunión del CODENA, y dicen, fue el EPP aliado con otro grupo Ante una posible criminal. equivocación, Sí, vos decís. Pero yo veo en Canindeyú que hace muchísimo tiempo Macho está operando y nunca actuó de esta manera, por más de que se le haya incautado cargas y cargas de marihuana. Entonces yo no sé si le conviene al narcotráfico Enturbiar las un aguas. evento Sí, así. Claro. Podemos hacer algo. A la vuelta del corte nos responden los invitados. ¿Fue el EPP? ¿Fue otro grupo? ¿Fueron varios grupos fusionados? ¿Qué es lo que ocurre? Porque es cierto lo que dice William. Hay varias voces Varias de versiones. manera oficial. Corte, venimos enseguida. Bueno, estamos de vuelta y ahora queremos saber qué nos dicen nuestros invitados de hoy. Por un lado está José Amarilla, experto en seguridad. Por el otro tenemos a Edgar Servín, ex militar, coronel retirado. Mucha gente escribe. Mucha preocupada la gente cree. sociedad Sí, por este sí, tema. sí. ¿Qué grupo atacó Naranjito? Es efectivamente el EPP fortalecido, porque estaban hablando de 20, 30 personas en ese ataque. Quiere decir que el grupo creció. Es una fusión de grupos. Fue un grupo dedicado netamente al narcotráfico. El grupo de Macho podría ser, como dice William. ¿Ante qué estamos? Yo tengo información privilegiada de primer nivel, de fuentes
oficiales, por decir así, ¿verdad? En donde quieren actuar con mucha prudencia en relación a la rotulación o a la caratulación del hecho en sí para identificar cuál fue el grupo o la banda que atacó. La primera reacción que yo tuve cuando me llamaron y me dio una entrevista, no salía al aire porque estaba con otras cosas, le dije, yo creo que hay que ser muy prudente y esperar que los expertos, los especialistas y los responsables de las áreas puedan hablar desde el punto de vista, desde la ciencia, como fue nuestro pregón desde hace 20 años atrás y felizmente está echando caldo de cultivo ahora y no desde el empirismo. La información, en primer lugar, perdón, que yo tengo de los exámenes o de las pericias balísticas es que se detectó el uso de un arma conforme a la balística que pertenece a la banda EPP. Por otro lado, se detectó conforme a la pericia balística que una de las armas pertenecía a un grupo campesino, ¿verdad?, radicalizado y que estaba bien individualizado en una compañía que el CODI maneja y cuyo nombre, digamos, para no rotularla a esa pobre gente, puede haber inocentes también entre ellos, también está, ¿verdad? Yo le pregunté a un amigo militar que tiene un cargo muy preponderante, le dije, che, decime una cosa, usted estoy seguro que habrá levantado alguna información. Sí, la levantamos. Siempre un ataque principal tiene como antesala un ataque secundario y las redes de inteligencia visualizan y monitorean y captan absolutamente todas las señales. Cuando ellos detectaron que había un ataque en curso, no pudieron identificar el blanco. No sabía dónde iba a producirse el ataque inmediatamente después del caso del chico Valmir Brun, que fue liberado, que escapó felizmente, ¿verdad? No sabían dónde. Entonces, ¿cuál fue el enfoque o el énfasis de las fuerzas de seguridad, específicamente del CODI, ¿verdad? Las zonas más vulnerables, las más débiles, las más simbólicas y vulnerables, ¿verdad? Dejando un poco de lado al manejo, al arbitrio y a la gestión de la Policía Nacional, su propia inteligencia y sus propias fuerzas que también tenían la misma señal o la misma información. Ahí se produjo el ataque. Tengo entendido que el CODI estaba protegiendo a los blancos más vulnerables de toda la zona, de toda el área. Fíjense que los departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú y Amambay tienen algo así como 65.000, un poco más kilómetros cuadrados de extensión, igual a un país, Lituania, Panamá, es enorme. Son las zonas más fértiles ya de Chupape tema. Sí, señor. Y ahí tiene sentido cuando en la conferencia de prensa hablan de otro grupo que habría apoyado entonces al EPP. Entonces ¿verdad? hablamos de una fusión. Porque no, No, lo que pasa pero, es que es un te grupo agradezco. radicalizado Claro. de campesinos que están allí en una zona de Canindeyú. Porque lo primero que nos llamó la atención dentro del memo de la policía fue que encontraron disparos o vainillas de la escopeta calibre 12. Y el EPP no suele utilizar escopetas, generalmente suelen Sí, utilizar pero, M16. O puede también variar para poder confundir. No solamente eso, sino que vamos a suponer que realmente se trata de un grupo de... O sea, para mí es clarísimo el tema vincular, un tipo balístico de las mismas armas que usaron de parte del EPP, por ejemplo, en Eurarona, que creo que es el caso, ¿verdad? Hay que decir que nosotros todos estamos hablando desde fuera y con alguna información de alguien que tiene ganas de contarte algo. Claro. Bueno, y que está involucrado en el tema. Y si son 20 o 30, uno puede interpretar que esos campesinos radicalizados fueron captados por el EPP. Estamos hablando de hipótesis de trabajo, no podemos asegurar Que le hicieron parte de sus filas. que se están incorporando al EPP. O sea, encontrar una cantera ahí de jóvenes, ¿verdad? Como Que tienen reivindicaciones. Sí, como la cantera de Olimpia, la cantera de Guaraní, Angá, Que tienen una lucha, entre comillas, ¿verdad? claro. No, y que están, digamos, Dispuestos. claro, propensos y predispuestos a adoptar el lenguaje de la confrontación armada como vía de salida a su situación social. ¿verdad? Porque Entonces estamos hablando de un fortalecimiento del EPP. probablemente, o sea, para mí la hipótesis de trabajo es, sí es el EPP, sí incorporó nueva gente y cuando uno incorpora reclutas, usan las armas que están disponibles. Por eso explicaría el tema de las escopetas. A lo mejor no hay arma para todos. Porque yo también de como hecho. movimientos que quieren crecer y tiene que tener gente que están viniendo detrás Sí, para poder aumentar más también. Entre el grupo. 2020 y 2024 el EPP tuvo golpes muy duros.
En particular en el 2022 con el fallecimiento, con la caída de Osvaldo Villalba. Aquella vez que llegaron también a... Osvaldo Villalba, que era el comandante militar del Sí. grupo, el hermano de Carmen Villalba. Y bueno, aparentemente fíjate quién se supone que está ahora, o la hipótesis más fuerte que está ahora a cargo de este grupo es el hijo de Osvaldo Villalba con Magna Mesa. Osvaldito le. Osvaldito, en realidad se llama Danielito de su alias, Daniel. ¿verdad? Ernesto Daniel Villalba Mesa. Así Hijo de mismo. Magna Mesa y Osvaldo Villalba. O sea, ya está- es la nueva generación. Pero Tiene además 20, es 21 años, creo que tiene, 20, 21 20, años. 21, sí. Y le dicen Además es el Osvaldito. En realidad el ministro se equivocó, Ah, ok. Danielito. pero Para su hacer alias, referencia su a alias su- en realidad es Aníbal. Su alias, ¿verdad? Claro, porque usan otros nombres de alias. Pero se le puede decir Danielito porque tiene 21 años, 20, ¿verdad? Porque además No, él probablemente se autopercibe como el hijo de un héroe de la guerrilla paraguaya asesinado por el cruel Estado paraguayo, que además es su padre. Y lleva todavía esa bandera y se siente heredero capaz del Probablemente. cargo que tenía. O sea, repito, estas son hipótesis de trabajo. Pero tiene Y sentido. de lo que podemos hablar es, bueno, esto tiene más lógica o esto tiene menos lógica, ¿verdad? Para mí lo que no tiene lógica es tratar de involucrar a los grupos que están comerciando en la zona y que no les conviene enturbiar las aguas, ¿verdad? Porque hay rumores también que dicen, no, fue el grupo de Macho, porque estos policías habían incautado una X cantidad de cocaína y pidieron dinero a cambio de devolver la cocaína, sea- cobraron el dinero, Sí. cobraron el dinero y además devolvieron con 50 kilos menos. Esa es la versión que están trayendo también del otro lado. Ok. Y entonces vinieron a cobrarle, pero no tienen o sea, los que participaron, según el testimonio del policía sobreviviente, los que participaron de este evento no tienen las características de los sicarios típicos, ni la disciplina, ni la marcha militar, ni el uso de los vehículos. Del narcotráfico, del narcotráfico. del equipo de No Macho. tiene ninguna característica que sustente la teoría, por lo menos hasta el momento que sustente la teoría de que se trataría de grupos del crimen organizado dedicado a los diversos tráficos, que es tráfico de marihuana, cocaína, personas, armas, Todo lo que sea cigarrillos, todo lo que se pueda comerciar, cubiertas, ¿verdad? De todo lo que se pueda comerciar con una gran utilidad al otro lado de la frontera. José, según tu conocimiento, para que se entienda, ¿verdad? Para que el que está al otro lado entienda, al narcotráfico no le conviene el ruido. No. Es algo que no le conviene, o por lo menos es según lo que se viene estudiando. Y lo otro, yo me quedo sumamente preocupada cuando hablamos del EPP potenciado, o de una nueva generación, o de que van de alguna manera nutriendo sus filas. Me deja preocupada que, donde quiere ir ahora usted, ¿hay forma de erradicar esto? Porque usted hace rato hablaba cuando arrancamos de ese proyecto que usted hacía 2 años y medio antes, después tuvo un crecimiento, se puso en puesta. ¿De cuánto tiempo estamos hablando en cuanto a proyectar quizás la erradicación, de erradicar todo esto, de eliminar, que yo creo que es la palabra correcta? ¿Existe esperanza? ¿Existe una forma de hacerlo mirando desde afuera? El conflicto es inherente a la estirpe humana. Yo creo que los conflictos, de este tipo de conflictos vamos a seguir teniendo, nos tuvimos acostumbrados, por lo menos había una suerte de paz de los caminos, como se decía en el medioevo, en el sentido de que había un equilibrio con el Estado. Si nosotros hablamos del punto de vista filosófico, geopolítico, el Estado perdió mucha decrepitud, mucha influencia territorial en los últimos 100 años, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en donde existen corporaciones económicas o financieras, incluyendo el crimen organizado, que le disputan la administración de la justicia dentro de su territorio. Ese cogobierno o ese gobierno bicéfalo entre las corporaciones económicas y el Estado, evidentemente que van a producir este tipo de choques o de conflictos, como dije una vez, es una confrontación entre la economía y la política, ¿sí? En pocas palabras, esto puede tener una suerte de prolongación. Entonces, ¿qué es lo que le compete al Estado? Una suerte de administración sucesiva de este problema, preocupándose, digamos, en la calidad y en el bienestar de la gente. Un ex candidato presidencial, cuando yo estuve por allá y el código de la FTC estaba en carpas, vivían en cuarteles prestados, no tienen la infraestructura que tienen ahora, le dije, acá a esta gente hay que traerle la noticia de un mundo mejor, infraestructura, salud, educación, caminos, Claro. y no balas y proyectiles.
No O es sea, la más forma. presencia Claro. del Estado en una cuestión más social antes que, ¿O te acordás que antes que el camino fuerza ese- militar, digamos. ¿Dónde era? ¿Dónde le mataron a Listron? En Tahuatí. Tacuatí. O ese camino de tierra así, ¿verdad? Y esas Está, curvas, está, esas- está asfaltado ahora. totalmente asfaltado, ¿verdad? Y esas 2 o 3 curvas que estaban antes de llegar al ramal de Concepción, ahí fácilmente varios policías murieron ahí. Claro, pero a mí eso me preocupa, mira, porque si nosotros vamos a comernos el cuento de que el Estado va a combatir al crimen organizado, pero lo van a a seguir teniendo los policías en chocitas, van a seguir muriendo policías. No, Lastimosamente. aparte de- Claro, pero no es solamente ponerle una buena comisaría o comodidad a los No, claro. policías. Es lo que Hablando estaba en diciendo general. recién el señor Edgar, ¿verdad? Un trabajo más Es la profundo. presencia del Estado, pero de manera real, en educación, en fuente de trabajo, en salud y fuente de trabajo por sobre todas las cosas, porque allá la gente casi en un 90% se dedica a la marihuana, ¿verdad? Es cuidador de la plantación o se dedica a recoger o Se dieron sus tierras. la gente se dedica a eso y todo el Porque mundo no hay sabe. otro trabajo que hacer. Porque no Tiene que hay, ser más rápido. no Pero hay fuente de entonces trabajo. lo que hay que hacer es legalizar la marihuana. Se le Es preguntó otra eso a opción. Riera en la conferencia de prensa. Hay que legalizar la marihuana. Sí, ese es el tiene- camino, claro. No tiene sentido que sigamos teniendo un mercado que es completamente ilícito en otros países y además es fructífero. Imagínate, este es un cálculo que hice para un trabajo que hicimos con Edgar, ya hace un par de años de esto. Partiendo de la premisa de que en Paraguay puede llegar a haber 20.000 hectáreas de marihuana, que no es descabellado, ¿verdad? Suponiendo eso, y suponiendo 2 cosechas al año, que hay algunas variedades que dan 4 cosechas al año, la marihuana te puede dar, y poniéndole impuestos, obviamente, cargándole impuestos, impuesto selectivo al consumo cuando eso era 40%, cargándole el impuesto selectivo al consumo, podés recaudar solo de la marihuana el equivalente a 4 represas de Itaipú, a 4 regalías de la represa de Itaipú. Pero si se llega a legalizar, no le va a gustar a los narcos porque va a ser una competencia desleal para Pero ellos. para ver, Pasó pero con de el- eso- pasó ah, con eso el- se va a dedica. disminuir Pasó la con el- compra y la venta y la demanda, pasó con entonces el- no va a ser eso, lo mismo. de Pasó eso con, se el trata. alcohol, pasó con el alcohol en los Estados Unidos. Muchos actores ilegales se legalizaron y algunos no. Algunos siguieron en otras Uruguay actividades. también tuvo su legalización con el tema de Y la bueno, droga. ¿y qué pasó con el narcotráfico en Uruguay? Prácticamente desapareció. Inexistente hasta el O sea, la solución Prácticamente es desapareció. legalizar la marihuana. En el caso de la marihuana, sí. Ahora, hay otros tipos de tráfico, cocaína, armas, Claro. etcétera. Bueno, Y no ahí se- tenemos que ver también, varias cosas importantes. Una de ellas es la real voluntad del Brasil. Me tocó estar en una beca hace ya unos cuantos años, en un tema que jamás me atrajo. El tema siempre me pareció una suerte de farsa el tema del combate a las drogas ilícitas. Sí. La guerra contra las drogas tiene muchísimo de farsa, ¿verdad? O sea, unos hacen como que les combaten, los otros hacen como que se esconden, pero en realidad todos tienen Ok. una cadena de hecho, una tesis que presenté respecto a eso muestra que si vos tenés un nicho de producción en Paraguay, necesariamente lo que les describí hace rato, tenés que tener un nicho de corrupción del lado brasileño también para que la marihuana paraguaya pueda comprar en Recife. ¿Y o para en- qué o en vas Sao a plantar Paulo si o en no vas a Río. vender? Tiene que tener Bueno, una vía libre. Entonces todo Al final te doy al cierto. corte, José. Sí. Sí. Entonces, lo que hay que ver es realmente, queremos que este ecosistema de criminalidad siga existiendo, lo cual facilita la existencia del EPP, o nos decidimos a tomar medidas de carácter radical, sean estas medidas de fuerza a combatir y aniquilar el tema del tráfico ilícito de drogas, o legalizar la marihuana cuando menos. Epa, Se- polémico por lo bajo lo que está diciendo. solucionar más 10 esta vez, güey. Polémico ¿Viste? por lo bajo lo que está diciendo José Amarilla, pero es palabra un entendido. Corte, venimos enseguida. Muy bien, estamos de vuelta. Hoy que mucho socializó Héctor Ramos, ¿eh? No, Está en su- está en su salsa, pico. está en De pico tan- de rating. No, ya te digo. que está vendiendo a veces marinera 30 y se ya Muy bien. No está capeando, Bueno. está capeando, hay nada de negocio. y no sé. Espera, ahí mientras anotan, José, te agradezco mucho. La visita fue de mucha valía realmente esta charla. Súper interesante. Y gracias también Edgar Servín, que ahí está, le están anotando el número. Rey marinero Negocio bendecido. vivo. Treinta Negocio marineras, vivo. 30 Bueno, nos marineras. vamos, señores. Nos vamos, nos estamos retirando. Gracias, Moraima, por abrirnos hoy Gracias las a puertas ustedes de por tu estar. bar. Hoy estuvo bien Qué repleto el linda, bar. ¿eh? Mañana, puntualmente, a partir de las 20, aquí en el bar más polémico de la TV Paraguay. Chau, chau.